Esto no es un juego. En la antigüedad le llamaban a esto los misterios sagrados. Eran experiencias que siempre llevaban el apellido sagrado. Hoy le llamamos psicodélicos, drogas. Para mí son sacramentos. Todo depende del contexto con el cual se están utilizando, y esto no debería de llegar a las manos de las personas que no saben qué tienen enfrente. Plantas sagradas, como por ejemplo ayahuasca, los hongos y los cibios, son plantas que tienen muy pocos riesgos para la salud cuando se utilizan de la manera adecuada, bajo un protocolo adecuado y una guía adecuada. ¿Qué aprendiste de ti mismo con los champiñones? Ese primer encuentro que tuve en mi terapia psicodélica con el psicólogo que me acompañaba en ese momento, hoy lo tengo marcado en el alma como el día más importante de mi vida. Hay dos momentos importantes, cuando naces y cuando descubres para qué. El primer día de mi vida importante me lo dio mi mamá al darme la vida. Pero esa primer terapia psicodélica que viví con mi gran mentor y gran amigo de vida, se convirtió en el día en el que descubrí para qué estaba vivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creo, conversando y reflexionando con EO. Hoy nos acompaña, según ChatGPT, un explorador de la conciencia que apuesta por transformar el autoconocimiento en una experiencia profunda y liberadora, desde su podcast Cachamaníaco hasta su uso en terapias psicodélicas como herramienta de sanación. Ernesto Cacho está aquí para recordarnos que la mente es un territorio tan vasto y complejo. Bienvenido a Creo, Ernesto. Gracias, Gabo. ¿Cómo estás? Nervioso. ¿Nervioso? Pero me apasiona mucho hablar de esto, entonces, a fluir. Y seguramente va a ser un tema también apasionante y de mucha curiosidad para muchas de las personas que escuchan aquí, Creo, y la audiencia. Ya llevo casi un año sin subir una sola pieza de contenido. ¿Ah, sí? Y por más de que durante mucho tiempo mi trabajo formalmente fue crear contenido, hablar directamente a cámara, este último año ha sido prácticamente un proceso para mí de integración en el que se ha ido formulando toda una narrativa que aún no he comunicado al público exterior, y esta tienes la exclusiva, así. No la estás guardando. Órale, pues me siento privilegiado que vengas aquí a compartir, aunque sea un pedacito. Bueno, vamos a empezar por ti. ¿Quién es Ernesto Cacho? ¿Quién es Ernesto Cacho? Pues Ernesto es el nombre que me pusieron mis papás, para empezar. Y siempre me he considerado una persona muy curiosa. Si tuviera que usar una palabra que sienta que me describa, es creativo. Me considero alguien que le gusta estar explorando siempre lo prohibido. Lo que me dijeron que no buscara, eso es justo lo que voy a ir a buscar. Un apasionado por los misterios de la mente y por dos temas en específico: el mundo del autoconocimiento, las ciencias de autoconocimiento, y el mundo del emprendimiento. Y prácticamente mi proyecto de vida es unir esos dos mundos y compartirle autoconocimiento a la comunidad de emprendedores que hoy yo defiendo son los líderes que pueden transformar el mundo. ¿Cómo dice esa frase que la transformación solamente viene de quienes están dispuestos a llevarla contra? Uf, es bueno. En autoconocimiento y filosofía y espiritualidad y psicología transpersonal hablo mucho de Osho. Muy odiado y querido por muchos. Yo digo que es como el América: o lo amas o lo odias. Y tiene una frase que dice, es de Seth Godin, olvídalo, es de Seth Godin, marquetero. Decía: hoy los grandes líderes son los grandes herejes. Son los que van en contra de lo establecido. Y mientras que en la antigüedad los quemaban, hoy les aplauden y viajan en jet privado. Pero lo que hoy sale a verse como algo diferente es justo aquel que tiene el coraje para decir lo que nadie se atreve a decir, y que a veces es lo que está prohibido decir por el villano de la película. Pero cuando alguien toma la batuta de ser el monarca, el líder, el rey, que se atreve a ir contracorriente, es cuando empiezan a haber grandes cambios en las comunidades. Y hablando de estos cambios y esta exploración, ¿qué te lleva a ti en el camino de tu vida a explorar sobre la conciencia y la terapia psicodélica? Ok.
te va a convertir en terapia en la entrevista. Generalmente yo soy el que hago las preguntas. Ya no, sin cambio de papeles. Fíjate, esta siempre me gusta acordarme porque no hace falta que... para iniciar como una búsqueda en el mundo de autoconocimiento, de espiritualidad, de misticismo, no hace falta que nuestros papás sean chamanes. No hace falta que nos caiga un rayo y nos muerda una serpiente, aunque muchas veces esas son las grandes señales del próximo gran chamán en la familia. Mi camino del autoconocimiento inició producto de una ruptura emocional con la que en ese momento yo decía era el amor de mi vida y con la cual me iba a casar. Yo creo que tenía unos 17, 18, 19 años y yo entro en una profunda depresión. A mí nadie me cuenta lo que es no querer comer, que te salgan ronchas de la ansiedad, no quererte parar. Y yo siento que toqué para lo que para mí fue el fondo, lo que para mí era el fondo, yo llegué, lo que siento que fue hasta ahí. Y ya que tocas fondo, creo que no hay nada más que ir para arriba, tratar de ir a la superficie. Y entonces empiezo a ponerle atención a lo único a lo que sentía que le podía prestar atención y era mi universidad, mi carrera. Yo estaba terminando la licenciatura en la Facultad de Negocios. Y entonces empiezo a dedicarle tiempo a leer. Me empecé a dar cuenta que un superpoder que tenían los empresarios que yo consideraba exitosos era que leían mucho. Pues empecé a leer muchas biografías de empresarios. Y en las biografías de empresarios se empezaba a hablar mucho de autoconocimiento. Yo decía, bueno, ¿qué es eso? En los 3, 4 años que llevo en la carrera de negocios, nunca me han hablado del autoconocimiento. Nadie hablaba. ¿Qué es esto? Y empecé a leer libros relacionados a autoconocimiento, de psicología, de cómo conocerse a uno mismo. Muchas veces esas puertas del autoconocimiento te abren a la filosofía, psicología transpersonal, temas trascendentales. Y poco a poco los libros dejaron de ser de marketing, dejaron de ser de administración, de ventas, de funnels, ¿no? Y empezaron a ser de psicología. Empezaron a ser libros tal vez de Carl Jung, libros de inteligencia emocional, de Daniel Goleman, tal vez de los más famosos. Y los libros se empezaron a poner cada vez más cósmicos, más extraterrestres. Era psicología transpersonal, que hoy es la rama de la psicología que trata de estudiar los aspectos trascendentales del ser humano. Las experiencias trascendentales que no se pueden explicar de la manera más normal, que involucra comprender y tratar de integrar una nueva visión del mundo y de quiénes somos. Y entonces los libros empezaron a ser de vidas pasadas, de doctores como Brian Weiss, jefe del Hospital de Psiquiatría de Miami. Empezaron a hacer libros del doctor Ian Stevenson sobre el tema de la reencarnación, doctor de la Facultad de Medicina de Harvard. Y los libros se empezaron a poner cada vez más extraterrestres hasta llegar a plantas sagradas, chamanismo. Me acuerdo puntualmente del libro de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda, antropología. Era el libro con el que se doctoraba de antropología en la Facultad de California. Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, premio Nobel de literatura. Y siempre los autores que habían vivido estas experiencias con plantas decían que había sido una de las experiencias más importantes de su vida. Pero el patrón en común que identifiqué con las historias que ellos contaban es que siempre habían hecho ese proceso con alguien que sabía lo que estaba haciendo. Habían tenido un guía con la experiencia y el framework, el proceso adecuado para garantizar contención, seguridad e integración del proceso. Y entonces yo dije, yo lo quiero hacer, pero no tengo ni idea de con quién hacerlo. Y por ahí dice uno de los libros de Aprendiz de Masón, que cuando el alumno está listo aparece el maestro, y apareció en mi camino un psicólogo de aquí de Mérida, que se convirtió en el guía que me preparó y me guió en esta primera terapia asistida con psilocibina, que fue el primer acercamiento que tuve con una terapia psicodélica. Y como dice la serie de Nine Perfect Strangers, que trata sobre un retiro de terapia psicodélica, a ese psicólogo no solo le debo gran parte de mi vida, sino también mi carrera profesional. Se convirtió en mi mentor y gracias a él hoy puedo apoyar a otros en esa misma búsqueda que yo tuve en ese momento. Pero de la consecuencia de la depresión sale la búsqueda de estas terapias. Sí. ¿O qué fue lo que te llevó en la depresión? Porque decías toqué fondo, ¿no? Ojalá nos compartas qué significó tocar fondo.
Y luego, ¿cómo saliste adelante? Pues tocar fondo para mí era reconocer que a pesar de que tenía todo para ser feliz, no me sentía feliz. Y a mí lo que me contó el mundo capitalista y la facultad de negocios que necesitaba para ser feliz era tener dinero. Y tenía absolutamente todos los recursos disponibles para poder hacer lo que yo quisiera. Y eso no llenaba ningún vacío. Me acuerdo que yo decía que esa relación era mi vida. Yo había construido prácticamente mi personalidad, mis hábitos, mi estilo de vida alrededor de esa relación. Y cuando se va, yo digo, cuando me la quita la vida, cuando la vida me quita esa relación, yo siento que me quita la vida. Y entonces la pregunta es, ¿quién soy yo sin esa relación? ¿Quién soy? No me conozco. Cuando me preguntan por qué es importante conocerse, la respuesta es porque no nos conocemos. Y ese fue el motivo por el cual empecé a interesarme en esa búsqueda personal, de desarrollo personal, de autoconocimiento, para saber quién era Ernesto Cacho sin su pareja, sin la que en ese momento era su novia. Entonces hoy yo lo comparto así. Si hoy sientes que estás atravesando un momento de crisis emocional, de una ruptura amorosa, si ya habías imaginado un futuro con esa persona y hoy ya no está, velo como una oportunidad para empezar a conocerte, porque esa experiencia probablemente también te esté invitando a transformarte, y a que descubras que puedes seguir, así como puedes innovar en el mundo empresarial, también puedes innovar en tu mundo interior y en la percepción que tienes acerca de ti mismo. Y esos momentos de crisis son los adecuados para echarse un clavado hacia adentro de uno mismo. Escucho alrededor y a veces me identifico cuando dicen no sabemos estar solos. Estamos todo el tiempo en activo, todo el tiempo buscando cosas que hacer. Y cuando te dicen vete de viaje una semana solo, ¿no? A estar solo. ¿Qué voy a hacer una semana, no? A conocerte, como dices. Uy, aquí hay un tema interesante. Una de mis grandes amigas, le voy a dar promoción, se llama Luzarur. Yo le llamo la doctora Luciérnaga en Monarca. La doctora Luciérnaga es guía de retiros de silencio, muy parecidos a los vipassanas, a los centros vipassanas. Y mientras que parece muy fácil ir a un retiro de silencio, pues es como un spa, voy 3, 4, 5 días a descansar, a estar en relax. Me acuerdo que platicando con Luz salía esta frase que dice, pues en el silencio se escuchan más fuertes tus ruidos, en el silencio se escuchan más fuertes tus gritos. Y me acuerdo que al iniciar hoy los procesos de terapia psicodélica con los participantes que guío, siempre recuerdo que la primera hora del proceso puede llegar a ser la más complicada de todas, porque no hay nada que hacer. Gafas puestas, ojos cerrados, en completo silencio, sin hacer nada, escuchando la música, poniéndole atención a la respiración. Y eso es muchas veces lo que más se nos complica, cerrar los ojos, estar en silencio y no hacer nada. Y es una hora en este caso que comentas. A veces suele ser 10 minutos, 20 minutos. Doy la recomendación de esa primera hora estar en un proceso de relajación, de autoobservación. Pero no le digas a un empresario, emprendedor, que nos vayamos a meditar 5 minutos porque salen corriendo. En el silencio se escuchan más fuerte los gritos. Y a veces estamos haciendo de todo justo para no escuchar lo que tanto se grita allá adentro. ¿Y cómo fue este primer encuentro para ti? Hablabas de este psicólogo, por cierto, aquí de Mérida, de donde estamos ahora grabando. ¿Cómo fue esta primera experiencia? ¿Qué tan cercana o lejana fue de todo lo que habías investigado, de todo lo que habías leído? Cuando platicaba mucho con mi mentor, siempre decíamos que la preparación iba más allá de una alimentación física. Y una de las propuestas que yo recuerdo haber puesto sobre la mesa es que la preparación también requiere una preparación intelectual, porque con esa preparación intelectual puedes tener mayor vocabulario para comprender mejor la experiencia que puedes llegar a vivir en ese tipo de procesos y un estado expandido de conciencia. Entonces yo creo que cumplía con el rol de haber sido el nerd que se leyó más de 100 libros sobre este tipo de procesos antes
de vivir la experiencia. Y ya hablaste de 10 de ellos, ¿no? Sí. Autores, prefiero salpicar de repente uno que otro autor si alguien quiere profundizar en esos temas. Si se siente, si resuena con mi personalidad en el sentido de que pues quiero leer antes de meterme un poco más a ver de qué trata y vivirlo. Por otro lado, he tenido participantes aunque yo les mando toda la referencia bibliográfica y materiales de apoyo, me dicen, no los voy a leer, prefiero vivir la experiencia sin tener como demasiado contenido mental. ¿Un sesgo a lo mejor? Pues ellos lo ven de esa manera, sin embargo, como mi responsabilidad como guía es necesario darles el material de apoyo que sé que les va a ayudar a tener mayor contexto de la experiencia. Entonces yo había leído N cantidad de libros sobre el proceso y hoy me atrevo a decir que no importa cuántos libros hayas leído sobre esa experiencia, no hay manera de comprenderlo hasta que lo vives. No hay manera de saber de qué trata hasta que realmente te echas un chapuzón. Puedes leer cómo se siente el mar, a qué huele, puedes leer a qué te dicen que sabe el agua, pero hasta que no te metes al océano no sabes de lo que estás hablando. Y muchas veces eso ha sido un mensaje muy personal en mis procesos de autoconocimiento. Mientras que yo me identifico con una capacidad mental muy presente, las experiencias me han recordado que sin el sentimiento y sin la capacidad de sentir, todo lo que sabes no tiene ningún sentido. Me acuerdo mucho de un proceso con ayahuasca en el que la frase decía: la sabiduría no se alcanza con el conocimiento, la verdadera experiencia está en el sentir. Si no sientes lo que sabes, no sabes absolutamente nada. Si no sientes lo que sabes, no sabes absolutamente nada. Y si no sabes lo que sientes, estás igual de perdido. Entonces, ve el juego de palabras. Si no sientes lo que sabes, puedes leer mucho de confianza, pero si no te sientes confiado, no tiene ningún sentido. Y por otro lado, a nivel emocional, si no le puedes poner palabras a lo que sientes, ¿cómo empezamos un proceso de desarrollo personal, de inteligencia emocional, si ni siquiera somos capaces de ponerle palabras a aquello que sentimos? Entonces va de ambos lados. Y me acuerdo que hay una frase muy bonita de uno de mis autores favoritos, Khalil Gibran, un gran poeta, que dice: cuando hayas llegado al final de lo que tienes que saber, estarás al principio de lo que debes sentir. ¿La repites? Cuando estés al final de lo que quieres saber, estarás al principio de lo que debes de sentir. Khalil Gibran. Entonces siempre las experiencias que yo he vivido me han llevado mucho a recordar lo importante que es el cuerpo y la sabiduría del cuerpo. Esa capacidad única que tiene el cuerpo, que no está relacionada directamente con una inteligencia mental, sino con una inteligencia no mental, que es la intuición. Esa inteligencia somática, esa inteligencia corporal a la que muchas veces hacemos a un lado. Y para hacer un disclosure, una aclaración, tú hablaste hace un momento desde esta edad temprana de buscar al guía, de leer y documentarte sobre la importancia de ir en este proceso acompañado de alguien que tenga la experiencia. Porque hoy oímos allá afuera, escuchamos allá afuera, los brownies, los chocongos, las gomitas como efectos psicodélicos de diversión, y estamos hablando de cosas diferentes. Totalmente diferentes. Y creo que ese es uno de los grandes temas que he tenido muchas ganas de platicar a nivel mundial e internacional. Y es que terapia psicodélica no es comerte un brownie en tu casa. Terapia psicodélica no es comerte un hongo en el bosque. Hoy la terapia psicodélica es la versión más contemporánea de lo que en la antigüedad eran los ritos de pasaje, los ritos de iniciación. Y un rito es un proceso, no una experiencia. Hemos confundido el proceso con consumir una sustancia. Y la sustancia no es el proceso. El proceso inicia desde la preparación, que en la antigüedad llamaban purificación. Entonces, para poder garantizar la seguridad de estos procesos,
se requiere una estructura que esté acompañada siempre de un guía calificado que sepa lo que está haciendo. No todas las personas son candidatas para acercarse a utilizar herramientas que provocan un estado expandido de conciencia. Hay muchas maneras de provocar ese estado expandido. Las plantas sagradas que nos da la tierra, la naturaleza, son una de esas grandes llaves que permiten provocar un estado expandido de conciencia, pero no son las únicas. Y muchas veces son la última opción en los procesos iniciáticos. Otras herramientas que están mucho más al alcance y mucho más seguras son la meditación, el pranayama, los ejercicios de breathwork, de autoobservación, de ayunos. En fin, hay muchas herramientas a las que les he prestado atención y estudio y me especializo en psilocibina. Pero no todas las personas son candidatas, hay contraindicaciones médicas y esa es la responsabilidad del guía, apoyar al candidato a iniciación, o hoy le llamamos al paciente que está buscando un tratamiento o a un participante. La responsabilidad del guía es garantizar la seguridad de ese iniciado antes, durante y después. Esto no es un juego. En la antigüedad le llamaban a esto los misterios sagrados. Eran experiencias que siempre llevaban el apellido sagrado. Hoy le llamamos psicodélicos, drogas. Para mí son sacramentos. Todo depende del contexto con el cual se están utilizando. Y esto no debería de llegar a las manos de las personas que no saben qué tienen enfrente. Hay una mafia allá afuera que está buscando todos los medios para poner estas sustancias en las manos de las personas que no tienen ni idea de qué tienen enfrente. Y los riesgos pueden ser fatales. Los riesgos son fatales. No por la sustancia. Realmente estas sustancias... Vamos a hablar con palabras reales para no dejar tanto a la ambigüedad. Plantas sagradas como por ejemplo ayahuasca, los hongos y los psibios, son plantas que tienen muy pocos riesgos para la salud cuando se utilizan de la manera adecuada, bajo un protocolo adecuado y una guía adecuada. Pero es como cualquier otra herramienta, cuando la utilizas sin conciencia y con completa ignorancia e irresponsabilidad, hasta un lápiz puede ser peligroso. Sí, tiene razón, hasta un lápiz puede matar a alguien. Y me acuerdo mucho del Joker en la escena de Batman, sí. ¿No? Sí, claro. Sí. ¿Qué significa, Ernesto? Porque hablas de autoconocimiento y expansión de conciencia. Uh-huh. ¿Qué significa eso en el proceso, en esta experiencia, en la vivencia? Okay. ¿Cuál es la consecuencia de esta expansión de conciencia o qué es lo que ¿Qué es autoconocimiento y cómo está involucrado con una expansión de conciencia? Autoconocimiento se define en muchas ocasiones como la capacidad de conocerse a uno mismo. Y una de las maneras más eficientes que yo descubrí para generar esos procesos de autoconocimiento fue a través de herramientas que lograran un estado expandido de conciencia. Un estado expandido de conciencia se caracteriza por hacer que el humano pueda ingresar a una visión transpersonal, que pase de un yo a un aspecto que trasciende la personalidad. Por eso le llaman transpersonal, que trasciende la personalidad. Todas las culturas del mundo han hablado acerca de un aspecto del ser humano que trasciende su personalidad. Le han llamado alma, espíritu, conciencia, yo superior, chispa divina, como tú le quieras llamar. Me encanta cómo le decía José Luis Saramago, Premio Nobel de Literatura, con el ensayo sobre la ceguera. Todos llevamos dentro una cosa que no tiene nombre, y esa cosa es lo que somos. No hace falta que le digas alma o espíritu si no te sientes cómodo, le puedes decir cosa. Pero hay una cosa dentro de nosotros que no tiene nombre y esa cosa es realmente lo que somos. Los estados expandidos de conciencia, cuando se viven dentro de un entorno controlado y acompañado de manera adecuada, pueden ayudarte a colocarte en esa visión del mundo, donde dejas de ver la vida desde los lentes del yo, del ego, de tu personalidad, y puedes entonces ver la vida desde ese aspecto que trasciende tu personalidad. Y todas las personas que han hablado, todas las personas que han dado un testimonio
de lo que han descubierto después de ver a través de los ojos del alma, siempre dicen que encuentran paz, que encuentran claridad, que encuentran de nuevo asombro por la vida, y siempre se une a la palabra recordar, que es como si recordaran algo que habían olvidado. Y decía también uno de mis mentores que recordar nos salva de la locura. Y entre más nos olvidamos de quiénes somos realmente, más locos nos volvemos, cabrón. Mientras más nos olvidamos de quiénes somos realmente, más locos nos volvemos. Más locos nos Yo digo, volvemos. fíjate, mientras que muchas veces la narrativa que se ha utilizado para explicar estos procesos de terapia psicodélica es la palabra alucinación, vas a alucinar. Yo soy el hereje que viene a decir lo contrario. Yo soy un fiel creyente de que todos ya estamos alucinando. Y que lo peor es que en ese alucín que están teniendo, están viviendo un mal viaje. Y no se han comido nada. Simplemente volteen a ver allá afuera del mundo, abran un periódico y cuéntenme el mal viaje que se están contando. Para estar mal viajado no hace falta comerse nada. Solo hace falta contarse una historia en la cabeza que no es real. Y muchas veces nos estamos contando historias en las cabezas que no son reales. Y estamos viviendo totalmente alucinados. La voz que escuchas en tu cabeza, que te dice que no eres capaz, que no eres suficiente, que te hace falta, esa no es realmente tu voz real. Y entonces, ¿qué voz estás escuchando? Mientras le sigas haciendo caso a lo que yo le llamo la voz de oruga, vas a seguir viviendo alucinado el resto de tu vida. ¿Por qué la voz de oruga? Porque hoy utilizo mucho también la metáfora de monarcas. Y entonces yo digo que todos llevamos dentro dos voces. Una voz de oruga y una voz real. Y la voz de oruga es la que grita, la que muchas veces habla desde el miedo. La voz real susurra, pero cuando la escuchas, todo tu mundo se ordena. Pero para poder escucharla hace falta hacer silencio. Hace falta tener espacios que te permitan poder ver con profundidad hacia adentro. Y los espacios que hemos construido no nos invitan a ver hacia adentro, nos invitan a perdernos hacia afuera. ¿Qué escuchaste tú, Ernesto, en este proceso de autodescubrimiento en tu primera experiencia? ¿Qué aprendiste de ti mismo con los champiñones? Ese primer encuentro que tuve en mi terapia psicodélica con el psicólogo que me acompañaba en ese momento, hoy lo tengo marcado en el alma como el día más importante de mi vida. Órale. No me acuerdo si era Mark Twain el que decía, hay dos momentos importantes, cuando naces y cuando descubres para qué. El primer día de mi vida importante me lo dio mi mamá, al darme la vida. Pero esa primer terapia psicodélica que viví con mi gran mentor y gran amigo de vida, se convirtió en el día en el que descubrí para qué estaba vivo. Y ese día descubrí que sin autoconocimiento no hay nada. Que si seguimos viviendo sin saber quiénes somos, no estamos viviendo de verdad. ¿Algo te asustó en el proceso? Sí, me asustó el regresar al cuerpo, el regresar a este avatar y me dio miedo el saber cómo iba a comunicar esto. Hay una gran película que recomiendo hoy que se llama Bliss. Está en Amazon Prime con Salma Hayek y Owen Wilson, si no mal recuerdo. Que habla sobre esta herida del explorador. Siento que las personas que la vean van a poder ver dos películas. La película de un drogadicto o la película de un explorador que no tiene un grupo de contención y una comunidad con quien compartir esas exploraciones de conciencia. Y entonces la gran herida del explorador es la herida del rechazo. Es la herida de sentirse rechazado por la sociedad. Porque entonces yo tenía el miedo de compartir estas cosas y ser visto como el loco. Ser visto como el que se quedó en el viaje. Ser visto como el incomprendido.
Y es una herida que reconozco y que se ha convertido en mi camino de vida a integrar. El qué dirán, ¿no? El miedo al qué van a decir allá afuera. Pero si seguimos viviendo con el miedo al qué van a decir los demás allá afuera, muchas veces nos vamos a quedar sin hacer absolutamente nada. Y entonces esa vida que tanto querías vivir, la pausas por las expectativas de los demás y entonces tu vida ¿dónde queda? Entonces el miedo que tuve fue el saber cómo iba a comunicar esto que había descubierto, esto que había vivido y que siento que a muchas otras personas les iba a ayudar a mejorar su vida. Y entonces recuerdo también haber tenido otro tipo de experiencia fuera de la terapia psicodélica con hoy una gran amiga y escritora, Majo Vega. Siempre digo que ella es mi mamá espiritual. Mi mamá, Irma, es mi mamá terrenal. Es la que me dio el cuerpo, es el portal cósmico. Pero Majo Vega es mi madre espiritual. Esa mujer es la que me parió en el mundo espiritual, así lo puedo decir. Y me acuerdo que Majo me decía en esa canalización de hace varios años: tienes mucho miedo a hablar. Habla, 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 aunque nadie te entienda. Y hoy prácticamente, Gabo, vivo de hablar, de comunicar. Me han viajado a más de 3 países a poder comunicar aquello que ha sucedido. No puedo estar más agradecido con las ciencias de autoconocimiento que me pudieron facilitar ese proceso de vida para poder hacer lo que amo y aceptarme más. Hay un libro de Brené Brown, Los dones de la imperfección, que dice: las personas no solo se quieren conocer. El viaje no solo es conocerte, es aceptarte. Entonces, el viaje de autoconocimiento no se trata necesariamente de saber quién eres, sino de aceptar quién eres. No se trata de descubrir cuáles son tus dones. Se trata de aceptarlos y utilizarlos. Me acuerdo mucho de participantes que llegan buscando este objetivo de quiero saber para qué soy bueno, quiero saber cuáles son mis dones, mis grandes talentos. Y no creo que muchas veces no sepan cuáles son sus dones. Muchas veces creo que sí lo saben, pero lo que no hacen es aceptarlos. No lo reconocemos. Y hay un libro, hablando de puros libros por aquí. Sí. Vamos a tener que hacer una lista de todos los autores y libros y ponerlos abajo, porque si no, aquí en la descripción. Los libros para mí fueron mi primera terapia psicodélica. Son los grandes aliados para el resto de mi vida. El plan de tu alma, de Robert Schwartz, recomendado por Majo Vega en ese primer acercamiento. Y en ese libro se dice: un don que no se acepta se convierte en una maldición. Entonces, un don solo cuando se acepta se convierte en un don. Entonces, no se trata muchas veces de descubrir cuáles son tus dones, sino de aceptarlos. Embrace it y usarlos al servicio de los demás. Hoy en la narrativa de Monarcas digo que el vuelo real es hacer volar a los demás. Nuestros dones no son para nosotros, son para ponerlos al servicio de los demás. Son para hacer que otros vuelen. Y te prometo que si te dedicas a hacer que otros vuelen, tú nunca vas a dejar de volar. Hablando de miedos, tú elegiste esta frase. Dice: no fue magia, fue trabajo, miedo y coraje. Uh-huh. ¿Por qué la elegiste? Guay. Creo que muchas veces, sobre todo el tema de terapia psicodélica, psicodélicos, plantas sagradas, se suele pensar que es como magia. E incluso es uno de los nombres con los cuales se asocia a los hongos psilocibes, a los hongos mágicos. Y yo creo que no es magia. Yo creo que es trabajo, enfrentar miedos y hacerlo con coraje. Siempre y cuando te sientas en un lugar seguro para poder llevar a cabo ese proceso desconocido. La magia de alguna manera es todo aquello que aún no terminamos de comprender. Pero no hace falta comprenderlo para recibir sus beneficios. Y si algo siento que me han regalado los hongos mágicos, es esa capacidad de inocencia. Esa capacidad de poder ver la vida como si fuera la primera vez que veo las cosas. Y eso es como magia. Eso se siente como magia. Cachamaniaco, tu podcast o tu canal, tuvo el objetivo de transmitir este contenido que te estaba costando trabajo. Cachamánico
se convierte en una de las personalidades múltiples de Ernesto Cacho. Uno de los yoes de Ernesto Cacho. Y yo siento que era este alter ego que me permitía poder tener coraje para dar la cara a hablar de aquello que me daba miedo. Fíjate, vamos a usar esas palabras. Era el alter ego que me permitía tener coraje para hacer las cosas a las que tenía miedo, de las que tenía miedo, para poderme poner a trabajar. Y hay un libro que se llama El Alter Ego Effect. Hay un libro. ¿De quién? No me acuerdo, ese sí no lo he leído, lo ChatGPT alguna vez. No podemos acabar el podcast sin lo que dice el autor. El Alter Ego Effect, el efecto alter ego, que habla mucho de esto, de poder utilizar el storytelling como con este ejercicio de crear narrativas, crear personalidades, characters, como personajes, para ciertas tareas en específico. Yo siento que Cachamánico fue el que me permitió poder agarrar el micrófono para hablar de los temas relacionados al misterio, a los misterios de la mente. Sin embargo, yo siento que ese personaje y ese alter ego está en una transición eminente, en donde Cachamánico era más un niño curioso, era un niño que estaba haciendo sus primeras exploraciones y aventuras en los reinos de lo desconocido, y que después de haber regresado a casa, con todos los regalos que se trajo para compartir con los demás, necesita un nuevo personaje. Y hoy le llamo de broma Director Monarca. Y entonces hoy yo siento que con el proyecto de Monarca estoy construyendo una central de inteligencia para emprendedores, una central de autoconocimiento para emprendedores. Y entonces me siento como una fusión de dos personajes. Un Nick Fury, que es como el director de los Avengers. Nick Fury no tiene superpoderes. Yo no siento que tenga superpoderes, pero siento que todos los líderes a los que he podido acompañar sí los tienen. Y por otro lado, el otro personaje es Charles, el doctor Xavier, el de X-Men. Él sí tiene superpoderes, como también muy mental, tal vez, ojalá no me quede calvo. Sin embargo, él lo que hace es construir una escuela para que otros puedan aprender a utilizar sus superpoderes. Y Monarca es eso, una escuela para que los emprendedores descubran sus superpoderes y también aprendan a usarlos al servicio de los demás. ¿Por qué tu enfoque va más hacia el emprendedor? Creo que es un reflejo de mi propia historia personal. No le podría hablar a nadie más que a una versión mía del pasado. Y siempre ha sido un emprendedor. Siempre ha sido ese perfil que está buscando crear valor hacia los demás. Y eso es otra... Creo que ese es otro tema importante a hablar en el mundo de los negocios y del emprendimiento. Construir negocios no se trata de generar riqueza. Construir emprendimientos se trata de crear valor. Y es algo que se ha perdido. Estamos buscando generar riqueza sin crear valor. ¿Y qué valor es el que puedes poner allá afuera? El que encuentras primero adentro de ti. Antes de querer construir un negocio, empieza recordando cuál es el valor que llevas dentro. Porque ese es el valor que puedes poner allá afuera. ¿De qué trata hoy mi negocio? ¿De qué trata hoy mi proyecto de vida? De poner allá afuera lo que encontré allá adentro. Herramientas de autoconocimiento para emprendedores. Y hablabas hace un momento de estar contigo mismo, autoconocerte, y viene toda esta presión de aceptación, likes, inclusive pues las redes sociales, ¿no? Toda el impulso, la fuerza que tiene creado por las mismas herramientas, que postees algo y esperes unos segundos a ver cuántos likes tienes y vuelves a regresar y estar constantemente en esta búsqueda de aprobación o de aceptación de la sociedad, de no saber estar solo. ¿Qué recomendaciones tienes tú para romper con estos malos hábitos en esta autoexploración, autoconocimiento o conocerte a ti mismo? Hay un libro que se llama El Tao de los Líderes. Él era un profesor de Harvard.
Fíjate, ese nunca me lo había encontrado en ninguna otra librería y te lo dice alguien que pasa mucho tiempo en las librerías. Parece que sí. Y en uno de mis últimos viajes a Buenos Aires, recuerdo ir a hoy una de mis... ¿Viaje presencial o...? No, tal cual. Un viaje en carne y hueso a guiar emprendedores de Buenos Aires. Y recuerdo ir a la que hoy es mi librería favorita. Si no mal recuerdo, se llama El Gran Ateneo, en Buenos Aires. Yo podría vivir en esa librería, Gabo. Tiene baño, cafetería y chingos de libros. Yo podría poner un sleeping bag y quedarme a vivir ahí. Y wifi, no necesito nada más. Y me cruzo con este libro del Tao de los líderes, que de alguna manera une mis dos pasiones. Tao, autoconocimiento, filosofía tradicional china, filosofía mística china, espiritual, y líderes, emprendimiento, monarcas. Y ese libro tiene una frase que me encanta, y es: despréndete de la idea de ser perfecto. Tal esfuerzo solo te está limitando. Y creo que muchas veces empezamos a crear contenido desde ese lugar de querer ser perfecto hacia los demás. Perfecto según quién, ¿no? La idea y el significado de la perfección es muy personal. Incluso están estas propuestas de que no existe, ¿no? Esa perfección no existe. Entonces despréndanse de la idea de querer ser perfectos, porque tal esfuerzo solo los está limitando. Ese es mi gran consejo y es uno que yo absorbí de ese libro y que también trato de compartir con los demás. A mí me pasa muy seguido con los momentos en los que me toca también como dar un mensaje al mundo a través de una cámara, de un video que va a quedar registrado para todo el resto de la historia, ¿no? El resto de los días. Tengo que decir las cosas de la manera más perfecta posible. No, ya, como salió. Si no salió bien, lo vuelvo a grabar al otro día. Entonces es un ejercicio que también trato de tener presente. Desprenderme de la idea de ser perfecto porque tal esfuerzo solo me está limitando. Hacerlo y perfeccionarlo en el resto de los días. Es estado beta. En Silicon Valley se habla mucho de esto, como mantenerte en estado beta. Nunca entregas un producto en su última versión. Siempre está optimizándose. Entonces, el mensaje que hoy escucharon es el mensaje de el 1 o 2 de septiembre. El de en un mes probablemente ya está más optimizado. Así que no me juzguen por el contenido que vieron. Exacto. Es que Ernesto dijo hace 30 días otra cosa. Ese ya tal vez no soy el de hoy. Y hablando justo de esto, ¿qué descubres de ti en esta conversación? En estos últimos 30 o 35 minutos. Descubro que lo importante es divertirse. Es uno también de los grandes mensajes que recuerdo haber recibido en otro proceso de un estado expandido de conciencia, en esta ocasión inducido a través de un breathwork, guiado por uno de mis grandes amigos y mentores de vida, el psicólogo Juanpa Mental en Medellín. Recuerdo estar en este proceso de breathwork, una hipnosis de vidas pasadas, inducido a través de la respiración, guiado por este gran psicólogo de Colombia, en el que yo tenía esta visión de unos seres que me decían: no te preocupes por enseñar, solo diviértete. Mostrando la forma en la que te diviertes es la verdadera forma en la que enseñas. Yo sentía mucho peso, Gabo, cuando me ponían una cámara o agarraba un micrófono. En esos momentos me acuerdo que daba más conferencias, porque yo decía: no manches, de mi boca tiene que salir así la 9ª revelación, cabrón. La última epifanía del mundo, cabrón. La gente pagó por estar sentada en la silla para escuchar lo que voy a decir ahorita. Tengo que decir así la última epifanía del momento. Entonces yo sentía que subía al escenario o frente a una cámara con el micrófono con una mochila súper pesada. Pesadísima. Y cuando viví esa terapia de la regresión de vidas pasadas con el breathwork, me acuerdo que solté esa mochila cañón. Y entonces hoy recordé lo importante que es simplemente divertirse. No tratar de enseñar nada. Simplemente hacer lo que tanto disfrutas. Porque creo que eso se contagia.
y hace que muchas otras personas también se pregunten qué es eso que ellos también aman y que deberían de hacer más. Has hecho un montón de referencias de frases a libros. Uh-huh. ¿Cuál es la frase de Ernesto? Uy, la frase de Ernesto es una frase extraterrestre. Que no me gusta decir mucho porque siento que espanta, pero al final es la esencia y es la personalidad. No hay nada más extraterrestre que conocerse a uno mismo. A veces pensamos que los extraterrestres están allá afuera, pero todos llevamos adentro algo que es tan desconocido que se parece como un alienígena. Eso que te hace extraterrestre a ti es aquello que te hace único, y a veces por miedo lo mantienes encerrado allá adentro. Liberen al extraterrestre que llevan dentro y sobre todo recuérdenlo, porque les está exigiendo que lo volteen a ver para que recuerden la magia que los habita y que tienen por compartir con los demás. ¿Es el próximo libro de Ernesto Cacho? Así se va a llamar. No, ese es otro viaje y se llama El Arca y los secretos del Oasis. Nos vemos en octubre y seguimos platicando. Órale, ahí está el previo de la siguiente sorpresa. Así es. ¿Qué te gustaría compartir, Ernesto, para cerrar esta sesión? Pues no es casualidad que me escuchen citar autores, libros. Creo que una de las grandes heridas de las plantas sagradas, de los sacramentos de la tierra, ha sido la negligencia y la falta de información alrededor de estas prácticas y procesos. Entonces, recuerdo en alguna experiencia personal también tener este insight de que para poder expandir la conciencia no hace falta ponerse en riesgo. Y decía Terence McKenna, antes de cualquier psicodélico, el primer paso es ir a una librería. Y el segundo es ir con el guía. Gracias, ahí está el Ernesto. consejo. Gracias a ti. Feliz de escucharte. Y yo feliz de hablar. Yo siento que me siento como Woody, que tengo ahí un cordón atrás en la espalda y que le hacen chin y me pongo a hablar y hablar y hablar. Yo feliz. Eres un invitado fácil. Sí. Te lleva todo el espacio y ya está, ¿no? Me lo hace sencillo. Gracias por tu espacio. Bienvenido. No, al contrario, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros aquí en el podcast Creo. Recuerden nuestras redes sociales. Nos encuentran principalmente en Instagram, eo-mérida. Ahí van a encontrar este episodio, los episodios pasados, no se los pierdan, y los próximos episodios. Muchas gracias por escucharnos.